Muy buenos días. Pues continuamos con nuestro estudio de Isaías 55. Hoy vamos a analizar el versículo número 7. Desde la semana pasada hemos estado hablando sobre el arrepentimiento. Hoy también lo vamos a hablar. Hoy vamos a ver algunas otras cosas sobre el arrepentimiento. La semana pasada estábamos diciendo que el arrepentimiento es un don de Dios que no se puede producir por nuestra propia voluntad y esfuerzo, pero que siempre debemos entonces estar dispuestos a responder a ese llamado de arrepentimiento cuando el Señor Jesús nos está llamando, cuando Él está produciendo esa convicción de pecado en nuestros corazones. Entonces, pues comencemos por favor con el versículo 7 de Isaías 55. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces vamos a ver que el arrepentimiento tiene dos elementos. Uno es abandonar el pecado, dejar el camino de pecado. Y el otro elemento es volverse a Dios. Entonces volvamos a repetir aquí Isaías 55, la primera parte del versículo 7. Dice, como ustedes pueden ver, el primer elemento es: deje el impío su camino, o sea, dejar el camino de pecado. Y el hombre inicuo sus pensamientos. Entonces podemos ver que el pecado no solamente de acción, sino que también el pecado está en nuestros pensamientos. Entonces dice que el segundo elemento, volverse a Jehová. Entonces, en el desarrollo del tema de hoy vamos a ver que siempre están en la predicación del Señor Jesús, en la predicación de los apóstoles, siempre están presentes esos dos elementos para, digamos, cuando se llama a las personas al arrepentimiento. Otra cosa que vamos a ver a través del estudio de hoy es que el arrepentimiento es esencial para el perdón de pecados. Si no hay un arrepentimiento genuino, no hay perdón de pecados. Y me gustaría mencionar algo que sé que en mi propia experiencia, antes de conocer la palabra, antes de conocer a Dios, de haber recibido, digamos, esa gracia de haber podido ver mi propio pecado y antes de haber realmente experimentado una genuina conversión. Antes yo creía que el arrepentimiento se trataba de confesar el pecado. Pero les soy sincera, era una época de hipocresía porque a mí pues se me había enseñado que yo solamente con confesar el pecado Dios me perdonaba, y, pero nunca se me enseñó a ir más allá, a vigilar y evaluar mi corazón y la honestidad de esa confesión. Nunca se me enseñó eso. Entonces cuando yo me iba a confesar, por ejemplo, en el fondo, incluso en ese instante de la confesión, yo sabía que saliendo de allí, del lugar de la confesión, iba a seguir cometiendo los mismos pecados. En mi corazón no había un dolor genuino, no había un deseo de cambio, no había un deseo de abandonar el pecado. Lo único que yo estaba haciendo era un acto religioso y estar diciendo sí, reconozco que he pecado de esta forma, de esta otra, pero no había ninguna intención de dejar de pecar. Entonces, con la Biblia,
con la palabra yo empecé a entender que ese no era el arrepentimiento, que el arrepentimiento era muchísimo más profundo, que el arrepentimiento lo producía el Espíritu Santo y que el arrepentimiento produce un verdadero cambio en el corazón de las personas, cambio en su conducta, un cambio interno también, es un cambio interno que se expresa en su momento de manera externa. Entonces, a través de, digamos, del desarrollo del tema de hoy, vamos a ver entonces que el arrepentimiento genuino es esencial para el perdón de los pecados. Y también el arrepentimiento es esencial para recibir el Espíritu Santo. En Efesios, en el libro de Efesios, se nos dice que el Espíritu Santo es la garantía de que somos hijos de Dios. Que cuando nosotros nos arrepentimos y ponemos nuestra confianza en Jesucristo, en esa obra que Él hizo por nosotros, cuando nosotros depositamos nuestra confianza en esa obra de Él y no en nuestros propios méritos, y hay un arrepentimiento, un verdadero deseo de cambiar y de vivir para Dios, entonces Dios nos sella con su Espíritu Santo. Y dice que esa es la garantía que tenemos de parte de Dios de que vamos a recibir la salvación. Entonces dice que son las arras, como las arras del Espíritu. Las arras en términos legales es como una garantía de que alguien va a cumplir con ese contrato. Y durante todo este tiempo he venido hablando de que Dios quiere hacer un pacto eterno con nosotros, con cada uno de nosotros. Entonces el Espíritu Santo es la garantía de que Dios cumplirá ese pacto de salvación, ese pacto eterno de transformación, de una vida renovada, una vida nueva. Entonces, entonces vamos a comenzar viendo que la primera predicación de nuestro Señor Jesús nos la muestra en Mateo 4 y vamos a ver qué es lo que dice el Señor Jesús en su primera predicación cuando recién Él comienza su ministerio cuando estuvo aquí en la tierra. Dice así: a partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Entonces, si ven los elementos, dos elementos: arrepiéntanse de sus pecados, o sea, abandonen su pecado y vuélvanse a Dios. ¿Por qué el Señor Jesús dice eso? Muchas personas pueden ser capaces por su propia fuerza de voluntad, tal vez de abandonar conductas pecaminosas, especialmente adicciones, que ellos piensan que viene de su propio esfuerzo, pero definitivamente siempre la gracia de Dios está ahí involucrada, pero puede que Dios les dé la gracia para, digamos, dejar esas adicciones, esas conductas pecaminosas, pero no necesariamente la gente se vuelve a Dios. Entonces la gente abandona esas conductas. ¿Por qué? Porque sabe que ese pecado trae ruina, trae, digamos, maldición a su vida, sabe que ese pecado trae consecuencias que van a afectarlo a él o a ella, a esa persona y a su familia, a la gente que ama, a la gente que está alrededor. Entonces, muchas veces esa es la motivación de que esto que estoy haciendo no me conviene, me hace daño. Entonces muchas veces la gente abandona y cambia ciertas cosas, pero no abandona el pecado por haber ofendido a Dios. No abandona el pecado porque está convencido de que Dios es santo y no porque le duela haber pecado contra Dios. Entonces esas personas puede que aparentemente abandonan su pecado,
pero lo que vemos es que son algunas cosas de su vida abandona, algunas cosas pecaminosas de su vida abandona, pero sigue, digamos, cometiendo otros pecados. Pues cuando hay un genuino arrepentimiento, hay un cambio, una transformación total en nuestra vida, que por supuesto es un proceso, pero definitivamente cuando hay un arrepentimiento genuino, la persona recibe el Espíritu Santo y el Espíritu Santo comienza a trabajar en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, la pregunta que hay que hacernos es si realmente hay un dolor en nuestro corazón a causa del pecado. Hay un dolor por haber pecado en contra de un Dios tan bueno y tan santo. Entonces esa es la primera pregunta que debemos hacernos. Evaluemos, la invitación es que evaluemos nuestro corazón para saber si realmente estamos bien con Dios, a ver cómo estamos delante de Dios. Ok, entonces repitamos que los elementos del arrepentimiento es abandonar ese camino de pecado, arrepentirse de los pecados y volver a Dios. Entonces también vemos que esta misma predicación fue utilizada después de que el Señor Jesús partió y les deja el mensaje del Evangelio a los discípulos, a los apóstoles. Entonces ellos también continúan predicando el mismo mensaje. Entonces si vemos aquí en Hechos capítulo 2, el versículo 37 y 38 dice: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Entonces, ¿sí ven? Están los dos elementos de la predicación del Señor Jesús: arrepentirse de sus pecados y regresar a Dios. Y dice ahí, para el perdón de los pecados, o sea, el arrepentimiento tiene que venir antes del perdón. Entonces dice, arrepiéntanse, vuelvan a Dios y sean bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Bueno, aquí este mensaje tiene un ingrediente adicional que habla sobre el bautismo. El bautismo es un símbolo, el bautismo en agua es un símbolo, una representación del arrepentimiento. Entonces, cuando la persona es sumergida en el agua, eso está indicando que esa persona está muriendo al pecado. Y cuando la persona se levanta, eso está indicando de que la persona nace de nuevo, nace a una vida nueva. Entonces, que ha sido limpiado por el agua y nace una vida nueva. Entonces, es un símbolo del arrepentimiento. Entonces, por eso es que no es válido el bautismo de niños, porque los niños no tienen conciencia de pecado. Los niños, dice que el Señor Jesús en su palabra, que de los niños es el reino de Dios. Entonces ellos, al no tener conciencia del bien y el mal, aunque ciertamente pueden tener actitudes pecaminosas como la desobediencia, vemos que desde niños pequeñitos ellos ya tienden a mentir, a desobedecer a sus padres, y esas son conductas pecaminosas que vienen de nuestra naturaleza caída. Pero ciertamente el Señor no los culpa de pecado, porque su mente y todavía ellos no tienen una madurez suficiente para reconocer el bien y el mal. Entonces no es válido el bautismo de niños, porque los niños no se pueden arrepentir. Un niño no es consciente completamente de su pecado, y un niño, digamos que Dios no lo culpa de pecar. Entonces ellos van directamente al cielo. Ellos no, si un niño muere, va directamente al cielo. De ellos es el reino de los cielos.
Entonces, por eso incluso el Señor nos los usa como ejemplo y dice, si no se convierten y se hacen como niños, no pueden ver el reino de Dios, no pueden entrar al reino de Dios. Entonces, eh, el bautismo de niños no significa absolutamente nada en el campo espiritual. Un bebé, pues somos bautizados, muchos de nosotros hemos sido bautizados como niños, pero nuestra vida no ha sido transformada por ese bautismo. No quiere decir que a partir de ese de bautismo en agua, digamos, hemos dejado de pecar o automáticamente somos hijos de Dios. Lo que nos hace realmente hijos de Dios es recibir el Espíritu Santo. Esa es la garantía de que somos hijos de Dios. Si somos guiados y si hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Entonces, pero como tal el bautismo de agua sí es un mandamiento, por supuesto, pero es para la gente adulta que tiene conciencia de pecado. Entonces Dios les manda a que se arrepientan, a que vuelvan a Él. Y una persona que se ha arrepentido, ha vuelto a Dios, pues a través del bautismo está diciendo públicamente que se ha arrepentido de sus pecados. Entonces es una manifestación pública de lo que ya ocurrió en su corazón, el arrepentimiento y el volverse a Dios. Entonces dice que el arrepentimiento, haber abandonado el pecado y volver a Dios es prerequisito para el perdón de los pecados. Y entonces ahí vemos el orden, dice, para el perdón de los pecados y entonces recibirán al Espíritu Santo. Entonces, antes de recibir el Espíritu Santo, debe haber un arrepentimiento genuino. Si usted no sabe, no ha experimentado el bautismo del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, pues con mucho amor lo invito a que se evalúe y considere que muy posiblemente usted no ha experimentado un arrepentimiento genuino, porque hablamos de lo que sabemos. Entonces, si alguien no sabe qué es esto del Espíritu Santo, cómo obra en nosotros, en qué momento Dios nos sella, si no ha experimentado dolor por el pecado, si no ha experimentado un arrepentimiento genuino en el interior, entonces su pecado no ha sido perdonado. Y les digo esto no para alejarlos, sino todo lo contrario, para que se evalúen y sean honestos y realmente entonces busquen el verdadero arrepentimiento para que el Señor pueda perdonar sus pecados. Ok, entonces sigamos. Vamos a ver un ejemplo aquí sobre, ¿recuerdan la historia de la mujer samaritana? Quiero que leamos algunos pasajes para mostrar esto, la condición para recibir al Espíritu Santo la vamos a encontrar aquí también, que es el arrepentimiento. Entonces dice así, recordarán que leímos que el Señor Jesús le dice a la mujer samaritana, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Recuerda que el agua viva se simbolizaba era el Espíritu Santo. Entonces, por favor, Señor, le dijo la mujer, déme de esa agua, así nunca más volverá a tener sed y no tendré que venir a sacar agua. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. Ok, le está diciendo, ok, ¿quieres agua? ¿Quiere el Espíritu Santo? Ok, vaya y traiga a su esposo. Entonces, no pareciera tener sentido lo que el Señor Jesús le está diciendo.
ella le está pidiendo esa agua que le prometió, que es el Espíritu Santo, y le dice, pero vaya y traiga a su esposo. Entonces continuemos a ver qué más nos dice. Dice, no tengo esposo. Respondió la mujer, es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Ok, entonces aquí nos quita el Señor Jesús las vendas y nos aclara de que delante de Él hay una gran diferencia de un matrimonio formalmente establecido y la convivencia en unión libre. Para Él, entonces esto era lo que el Señor Jesús quería confrontar en esta mujer, a esta mujer samaritana con tanto amor y con tanta ternura. Dios la confronta, el Señor Jesús la confronta con su pecado. Le dice, ¿quieres recibir el Espíritu Santo? ¿Quieres recibir esa agua viva que brota para la salvación, para la vida eterna? Ok, ve y trae a tu esposo. Y ella se confiesa, reconoce su pecado y dice, no tengo esposo. Dice, ciertamente has dicho, porque el hombre con el que estás viviendo ni siquiera es tu marido. Y le dice, ya has tenido 5 esposos. El Señor le revela y le muestra su pecado. Entonces vemos que esta historia tiene un final feliz, que esta mujer es transformada, ella acepta su pecado, lo confiesa delante de Dios, delante de Jesús, no delante de los hombres. El hombre no puede otorgar el perdón de los pecados. El hombre no puede otorgar el perdón de los pecados. Solo Dios puede otorgar el perdón. Entonces aquí vemos que ella viene a Jesús y confiesa su pecado y Él la perdona. Pero entonces necesariamente tuvo que primero confrontarle, mostrarle y hablarle de ese pecado. Entonces dice, para que pudiera recibir el Espíritu Santo. Entonces, hay muchos pasajes que quisiera hablarles, pero lamentablemente el tiempo es muy corto. Vamos a seguir hablando del arrepentimiento. Ese tema es vital y muy importante y quiero hablarlos con muchos textos bíblicos. Quiero sustentar cada cosa que digo. No quiero que digamos que nada quede como que si pareciera que son mis propias interpretaciones. Quiero apoyar todos esos asuntos con muchos textos bíblicos para que quede muy claro. Les recomiendo entonces que lean los capítulos completos que hemos leído y pues mi invitación es para que comiencen a evaluarse, a pedirle a Dios que traiga convencimiento del estado espiritual de cada uno, porque solamente el Señor nos puede dar la gracia de que abra nuestros ojos espirituales y nos demos cuenta de nuestra condición. Entonces, todos somos llamados a arrepentirnos. El Señor en Marcos 10 dice lo siguiente, en Marcos 10 versículo 18 dice, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Entonces no es cierto que somos buenos, mucho menos es cierto que podemos ser buenos sin Dios. Definitivamente el Señor Jesús tiene la verdad y Él dice que no hay un solo ser humano que sea bueno. Romanos 3 también nos dice eso, que no hay uno bueno, que todos nos hemos desviado, que todos nos hemos rebelado en contra de Dios y que todos hemos estado destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos necesitamos
arrepentirnos genuinamente de nuestros pecados para recibir el perdón de Dios, para, para recibir el regalo del Espíritu Santo. Entonces, mi invitación es para que por favor continúen leyendo los capítulos completos que hemos hablado hoy, y ya pues el próximo video seguiremos estudiando más sobre el arrepentimiento. Solamente quería hacer una última apreciación, es que es necesario confrontar el pecado, es necesario hablar del pecado con la palabra de Dios. Aquí, como les decía, el Señor Jesús primero habla del pecado antes de otorgar el perdón, antes de otorgar el Espíritu Santo, antes de restaurar espiritualmente a una persona, la condición espiritual de una persona. Pablo reprendió, el próximo video vamos a hablar, Pablo reprendió a la iglesia y el corazón de Pablo estaba triste y preocupado porque su intención no era ofenderlos, su intención era que ellos fueran restaurados por Dios, pero tuvo que confrontar muchas veces duramente a las personas de las iglesias, a la iglesia de Corinto en este caso que vamos a estudiar el próximo capítulo, no para condenarla, sino para que fuera restaurada y pudiera realmente recibir el perdón de Dios. Entonces, muchas veces es incómodo hablar de esos temas, pero son vitales para nuestra salvación. Entonces solo les pido un corazón humilde, un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios y permitir que el Espíritu Santo obre por medio de su palabra y traiga convicción a sus corazones. Entonces, que mi Señor los bendiga y pues que sea Él convenciéndolos de cada una de las palabras que les he dicho hoy, y pues los invito a que pidan al Señor que traiga convicción, que traiga convencimiento de su verdad a sus corazones. Que mi Señor me los bendiga.